Algoritmo es un método para resolver un problema. Tiene una entrada, tiene un proceso y una salida. Ejemplo de un algoritmo: calcular la resistencia total. ¿Sí? Nos dan los valores de las resistencias, que son valores fijos. Como dijimos anteriormente, tiene una entrada. La entrada son esas resistencias. Tiene un proceso, en este caso sería la suma de ambas resistencias, porque son resistencias en serie. Y ese dato lo voy a guardar en RT. La salida, que es donde yo puedo ver, es el resultado de la resistencia total. Símbolos. Tenemos distintos tipos de símbolos. El de inicio y el de final, que es este que está acá. Que la palabra reservada en pseudocódigo es algoritmo, que sería el inicio, y fin algoritmo, que sería el final. El otro símbolo es entrada, que es este romboide con una flecha mirando hacia abajo. Representa la entrada de datos por medio de un dispositivo de entrada. Este dispositivo de entrada sería leer la palabra reservada. Salida, que sería este romboide también, con una flecha mirando hacia arriba esta vez. Representa la salida de datos o resultados. Sirve para representar los mensajes que el sistema le muestra al usuario por pantalla, o sea, es lo que yo puedo ver. Y hay que colocar la palabra reservada, escribir. Proceso es este rectángulo. Representa una operación, como puede ser una operación matemática, una declaración de una variable. En este caso la variable sería definir, que es la palabra reservada, o una asignación de una variable, que en este caso sería estos símbolos que están acá. Son dos símbolos, pero en PCInt aparecen como uno solo. Es una flecha que mira hacia la izquierda. Es un símbolo menor a que con el negativo o el guión alto. El de decisión. Este romboide que veo acá representa una condición. Realiza comparaciones entre distintos valores. Al evaluar dicha condición puede dar como resultado dos valores posibles, verdadero o falso, en función de que si esta condición se cumple o no. Esto, bueno, después lo vamos a ver bien en detalle. Las palabras reservadas, y lo que vamos a ver es si, entonces, según hacer, mientras hacer, repetir hasta que. Lo vamos a ver más adelante. Prueba de escritorio. Sirve para validar un algoritmo utilizando datos reales. Se debe identificar las variables de entrada, cuáles son las variables auxiliares y cuáles son las variables de salida. A medida que se van recorriendo las líneas, se anotan en una tabla auxiliar los valores que van tomando las variables. Esta sería la prueba de escritorio. ¿Sí? En el ejemplo anterior, ¿sí?, vimos que la resistencia 1, bueno, vimos que es de 150 ohms, ¿sí?, y la resistencia 2 es de 850 ohms, ¿sí? Esto nos da un valor de 1000 ohms, ¿verdad? O lo mismo que decir 1 kilo ohms. El asunto es el siguiente: si yo armo el algoritmo, ¿sí?, o el pseudocódigo, lo armo, cuando voy a probarlo, si no me da un K, si no me da 1000 ohms, es porque está mal. Para eso sirve la prueba de escritorio, para ver si el algoritmo que yo hago está bien o está mal. Esto obviamente es muy simple, ¿sí?, pero es un ejemplo de la prueba de escritorio. Vamos a ver más adelante cuando, ¿sí?, ingresemos otro tipo de datos o otras variables. Vamos a ver que esto ya se complejiza un poco más. Herramientas para la representación de los algoritmos. Vamos a ver dos: diagramas de flujo y el pseudocódigo, ¿sí?, también llamado lenguaje de especificación de algoritmos. Diagramas de flujo. Un diagrama de flujo hace uso de símbolos estándar que, unidos por flechas, indican la secuencia en que se deben ejecutar. Estos símbolos son, por ejemplo, el primero que habíamos visto anteriormente, que es el símbolo de inicio, ¿sí? La flecha sería, estas serían las uniones. Este sería el de entrada, este sería el de salida, ¿sí? Este rectángulo es el de proceso,
Y acá tenemos el símbolo de decisión, este rombo que está acá, que puede tener más de una salida, ¿sí? Puede tener más de una salida en realidad. Pseudocódigo nos sirve para poder expresar algoritmos y programas de forma independiente del lenguaje de programación. Los lenguajes de programación son lenguajes que pueden ser entendidos y procesados por la computadora. Bueno, y esto hasta acá sería la primera parte.